Vamos a hablar del movimiento circular uniforme. Entonces, el movimiento circular uniforme es aquel que ocurre cuando un cuerpo recorre un círculo o parte de un círculo con una rapidez constante. Ojo, no velocidad constante, porque la dirección está cambiando. Recordemos que la primera ley de Newton nos dice que si algo recorre una curva es porque actúa alguna fuerza. Si no actuara ninguna fuerza, viajaría en línea recta. Entonces ya de entrada sabemos que si algo está recorriendo una curva, tiene que estar actuando alguna fuerza sobre él, o bien un conjunto de fuerzas que resulten en una fuerza neta distinta de cero. Entonces, en el caso de que un cuerpo está recorriendo parte de un círculo, no tiene que recorrer vueltas completas, basta con que sea un pedazo del círculo, un arco de círculo, actúa sobre una fuerza centrípeta y la magnitud de esta fuerza, que sería la fuerza neta, actuando sobre el cuerpo, está dada por la masa, por la rapidez al cuadrado, entre el radio del círculo. Y esta fuerza actúa siempre hacia el centro de dicho círculo, es decir, a lo largo de un radio en sentido hacia adentro. Y esto es cierto independientemente del tipo de sistema que sea, del cuerpo que sea, de ese tipo de detalles. Entonces, independientemente del origen de la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta simplemente es la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo que recorra un círculo o parte de un círculo. Puede ser dada por una sola fuerza, puede ser dada por una combinación de fuerzas, etc. Puede tener cualquier origen. Entonces, un ejemplo es el caso de una carretera, como la que se muestra aquí. Entonces, al tomar la curva, para que el automóvil efectivamente tome la curva y no se siga derecho, tiene que actuar una fuerza que va hacia adentro del círculo, hacia adentro de la curva. Y esta fuerza, pues en el caso de un automóvil en una carretera, básicamente viene de la fricción estática entre las llantas y el asfalto. Entonces, la magnitud de fuerza que se requiere para que efectivamente tome la curva, pues va a ser la masa del automóvil por la rapidez al cuadrado del automóvil entre el radio de la curva. Es decir, entre más masivo sea el automóvil, más fuerza se necesita, más fuerza necesita proveer la fricción entre las llantas de la carretera para que el cliente tome la curva. Y entre más rápido vaya, mayor también tiene que ser esta fuerza. Y entre más cerrada la curva, que resulta en un radio más pequeño, más grande también es esta fuerza. Entonces, en principio, cuando es más fácil que patine, o sea, que es decir, cuando es más fácil que la fuerza de fricción sea insuficiente para que tome la curva, es cuando va rápido, cuando es muy pesado y cuando la curva es muy cerrada. Por eso, al tomar una curva es recomendable, como medida de seguridad, disminuir la velocidad. Así es más difícil que el carro resbale y se siga en línea recta. También es más peligrosa una curva entre más cerrada sea. Y también aumenta el peligro si el automóvil o el vehículo va muy cargado. O sea, si es un vehículo que llenamos de material de construcción, por ejemplo, que sea muy pesado, pues son todavía más peligrosas las curvas. Luego un ejemplo con números al respecto es una curva en la carretera, corresponde a un arco de un círculo de 200 metros de radio. Insisto, no tiene un cuerpo que recorrer el círculo completo para que actúe una fuerza centrípeta y para que sean aplicables todas las nociones de movimiento circular uniforme. ¿Okay? Y el auto en cuestión tiene 500 kilogramos de masa y la está tomando a 10 metros por segundo. Entonces la pregunta es qué fuerza se necesita para que el auto tome esta curva y cuál sería si la tomara al doble de velocidad. Usando la fórmula y poniendo los números, pues nos da que es una fuerza centrípeta de 250 newtons. Entonces, la fuerza de fricción entre las llantas y la carretera tiene que proveer estos 250 newtons. También por eso es importante tener llantas en buen estado, que no estén lisas y patinen fácilmente, etc. También por eso es peligroso el aceite, sobre todo en una carretera, sobre todo en una curva, o cualquier otra cosa que disminuya la fricción. Entonces, si la velocidad con que toma el auto esta curva fuera el doble y todo lo demás igual, entonces la fuerza centrípeta sería de 1000 newtons, es decir, necesitan 1000 newtons para que efectivamente tome la curva y no se salga de la carretera. Un poco ilustra
porque es recomendable al tomar una curva disminuir la velocidad. Otro ejemplo es un satélite en el espacio, un satélite de comunicaciones que va en una órbita circular alrededor de la Tierra. Pues en este caso la fuerza centrípeta viene de la atracción gravitacional entre la Tierra y el satélite, y es la única fuerza que está actuando sobre el satélite. Una pregunta concreta al respecto sería si la masa del satélite afecta la rapidez del satélite en órbita. Es decir, si un satélite va a una órbita de cierto radio alrededor de la Tierra, la rapidez con la que recorre esa órbita depende o no de la masa del satélite. Esto tendría mucha importancia práctica, ya que para un satélite de comunicaciones es tan importante saber dónde está que el hecho que esté funcionando correctamente. Las dos cosas son necesarias para que nos sirva saber dónde está y que el satélite funcione. Y esto obviamente podría ser importante, bueno, si afecta la masa a su rapidez, pues tendríamos que saber cómo la afecta, y eso podría afectar incluso el diseño de un satélite, que los tratemos de hacerlos más ligeros o más pesados. Si no afectara, pues lo ideal sería entre más ligero sea un satélite, más fácil es ponerlo en órbita, más fácil descargarlo, digamos, hasta que alcance la órbita que necesitemos. Ok, bueno, algo que sabemos de la fuerza de gravedad que actúa sobre los satélites es que es proporcional a la masa del satélite. Entonces tenemos una fuerza de gravedad que es proporcional a la masa del satélite. Tenemos una fuerza centrípeta que es proporcional a la masa del satélite. Entonces, la fuerza centrípeta y la fuerza de gravedad, en este caso, pues tienen que ser iguales, porque es la fuerza de gravedad la única fuerza que actúa sobre el satélite, por lo tanto, pues es la fuerza neta, y por lo tanto es en este caso lo mismo que la fuerza centrípeta. Entonces tenemos una fuerza centrípeta que es proporcional a la masa del satélite, igual a una fuerza de gravedad que también es proporcional a la masa del satélite. Entonces, si dividimos ambos lados entre la masa del satélite, nos queda de un lado la aceleración centrípeta, velocidad cuadrada entre radio, igual a una constante que no depende de la masa del satélite. Entonces, si despejamos para encontrar la rapidez, pues nos da una rapidez que depende, entre otras cosas, del radio de la órbita, pero no depende de la masa del satélite. Es decir, si yo pongo alrededor de la Tierra dos satélites de distintas masas a la misma distancia y demás, pues van a recorrer su órbita con la misma rapidez. O sea, no depende de qué tan pesado o ligero sea el satélite. Entonces, la rapidez independiente de la masa, bueno, entonces eso quiere decir que no tenemos que tomar en cuenta específicamente la masa para predecir la órbita. Tenemos que tomar en cuenta para poner a satélites en órbita, ya que entre más pesado satélite es más difícil subirlo, etc. Pero no tenemos que tomarla en cuenta a la hora de calcular el movimiento en torno a la Tierra. Ese movimiento es independiente de la masa del satélite.